Muy bien, así que entonces vamos a ver algo sobre los libros apócrifos o deuterocanónicos. Mm, Vamos a utilizar para eso algo de lo que hemos escrito en el libro Hermenéutica y Exégesis, que salió allá por el 2022, lo publicamos y vamos a extraer de ahí algo. Carlos ya lo conoce porque Carlos ha leído el libro, así que de ahí vamos a extraer algo de lo que hablamos ahí en el libro eh, Hermenéutica y Exégesis, herramientas para la interpretación del texto bíblico. ¿Ah? Cuando hablamos de libros apócrifos, hablamos de esos libros que no, bueno, en el libro hablamos también del canon, de la Biblia, y esos libros que no entraron en el canon bíblico, que no se consideran inspirados por Dios. En el libro también explicamos qué es la inspiración, hablamos de la inspiración verbal y plenaria de la Biblia, etcétera. Eh, los libros apócrifos son libros que figuran en el Antiguo Testamento de la Biblia. Vamos a agrandar acá un poquito para que se vea mejor. Se trata de libros del Antiguo Testamento que aparecen en la Biblia de los católicos romanos. Eh, eh, la Biblia, o sea, las Biblias, tanto Biblia de Jerusalén, Carcolunga, Bober Cantera, etcétera, todos los libros, las diferentes versiones que utiliza el catolicismo romano. La palabra apócrifo en los tiempos bíblicos no tenía el mismo sentido que tiene hoy en día, porque hoy en día, por ejemplo, nosotros decimos algo falso es algo apócrifo. Por ejemplo, un billete falso de dinero, decimos, es un billete apócrifo, pero en los tiempos bíblicos no tenía ese sentido. Eh, la palabra apócrifo en realidad quiere decir en griego escondido. La iglesia primitiva los conocía y los estimaba grandemente, pues encontraba en ellos palabras de consuelo, fortaleza, y demostraba algunos sucesos del pasado en los que Dios había intervenido en forma sobrenatural por su pueblo. A pesar de esto, no figuraban entre los libros que se leían en los cultos públicos, sino que estaban confinados en la parte de atrás de la iglesia. De ahí su nombre apócrifo. Lo que hoy podríamos decir en la biblioteca personal de los creyentes. De ahí su nombre escondidos o apócrifos. Y acá lo que decíamos recién, ¿no? Que en la actualidad la palabra apócrifo eh, ha tenido una connotación diferente, ¿no? Hoy en día decimos algo adulterado, pero en los tiempos bíblicos ya explicamos que quería decir escondido. Lo cierto es que en los tiempos bíblicos el significado era otro. A pesar de que estos libros eran conocidos por los primeros cristianos y hasta apreciados por ellos, no eran considerados como inspirados por Dios. Por eso no se leían en el culto ni se predicaba acerca de ellos. Su utilización era de lectura personal, pero no litúrgico. Sucede lo mismo con nuestra situación en nuestros días, pues nuestra biblioteca está llena de buenos libros de excelentes autores cristianos, pero nunca se nos ocurriría basarnos en su lectura para una predicación. A pesar de que son buenos libros, sabemos que no son inspirados por Dios y por lo tanto no son infalibles. Pueden contener errores. En Teología 1 nosotros enseñamos acerca de la inerrancia de las escrituras, hablamos de la inspiración verbal y plenaria de las escrituras. Eh, entonces, estos libros apócrifos no llenan esos requisitos, ¿no?
pesar de que son buenos libros, como hemos leído, por ejemplo, nosotros hemos leído parte de Macabeos acá, son libros muy inspiradores, ¿no? Como estos hombres como Matatía y sus hijos eh, prefirieron ser perseguidos, pero no adorar a los dioses paganos, o sea, tiene buenos ejemplos, pero no son inspirados por Dios. Y después vamos a ver, al- este, eh, vamos a leer una parte de Macabeos donde el catolicismo romano saca el- la doctrina de la misa por los muertos, la intercesión por los muertos, lo saca de Segunda Macabeos, capítulo 12, pero eso lo vamos a ver dentro de un rato. Y vamos a leer ese pasaje, en Macabeos. Estos libros aparecieron en la traducción del hebreo al griego llamada Septuaginta, o traducción de los 70, ya hemos hablado de esto, como también se la conoce. Esta versión fue la respuesta a la necesidad de los judíos que estaban en la dispersión luego del cautiverio babilónico, pues la mayoría ya no sabía hablar ni leer el hebreo. Se vio la necesidad entonces, en el siglo III antes de Cristo, de traducir las escrituras a estos hebreos, a, estos, a estas personas hebreos que vivían en la dispersión, al idioma que ellos podían hablar, que era el griego, ¿no? Ya hemos hablado de Ptolomeo Filadelfo, o Ptolomeo II, que fue el segundo eh, faraón de la dinastía Ptolomea, allá por el 200 y algo antes de Cristo, 300, un poco menos del 300, eh, que él mandó traducir, ¿no? Eh, Ptolomeo Filadelfo mandó traducir, o sea, el segundo de los Ptolomeos, ¿no? Mandó traducir eh, solamente la Torá, solamente los 5 primeros libros de Moisés. Pero después se fueron traduciendo los otros libros, los profetas, etcétera. Y también entraron en esta versión de los 70 los apócrifos. Estos libros aparecieron en la traducción del hebreo al griego llamada Septuaginta. Esta versión fue la respuesta a la necesidad de los judíos de la dispersión luego del cautiverio babilónico, pues la mayoría ya no sabía hablar ni leer el hebreo. ¿Ah? Se vio la necesidad entonces, en el siglo 30 de Cristo, de traducir la escritura a estos hebreos. Eso ya lo hemos visto. En esta versión fueron agregándose luego estos libros apócrifos. ¿Ah? Vamos a- ya está. Vamos a silenciar los micrófonos. En esta versión fueron agregándose luego estos libros apócrifos. Nunca figuraron en el canon de la Biblia hebrea. Por eso que algunos los llaman deuterocanónicos, que quieren decir segundo canon. Por ejemplo, eh, el catolicismo romano no le llama apócrifo, porque, como ya dijimos, hoy la palabra apócrifo suena feo, ¿no? eh, a pesar, bueno, ya explicamos que no era el sentido en los tiempos bíblicos, pero hoy en día decir apócrifo suena feo. Entonces, como estos libros aparecen en la versión del catolicismo romano, eh, ellos prefieren llamarlo deuterocanónicos, es decir, en griego quiere decir segundo canon, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, hay dos canon, porque está el canon hebreo y después está el segundo canon, que es el canon que aparece en la palabra canon, quiere decir, ahí lo explicamos también en el libro, quiere decir regla de medir, ¿no? O sea, eh, aquellos libros que los antiguos consideraron inspirados por Dios y aquellos que no. Entonces, el catolicismo romano prefiere llamarlo deuterocanónico, es decir, segundo canon. Dice, no, hay dos canon. O sea,
Los libros que nosotros incluimos en nuestras Biblias también están en el canon. No están en el primer canon, en el canon de los hebreos antiguos, pero sí están en el segundo canon. Entonces le llaman segundo canon. Fueron incluidos por Jerónimo en la famosa versión, la Vulgata, allá por el siglo cuarto después de Cristo, ¿no? O sea que ya hacía unos 400 años, 300 y pico años de el ministerio terrenal del Señor Jesús. Ya por 300 y pico vivió Jerónimo y entonces Jerónimo tradujo al latín, que era la lengua vulgar, de ahí su nombre Vulgata, la lengua del pueblo, la lengua del vulgo, ¿no? Tradujo eh, la Biblia al latín, ¿no? A la lengua vulgar, ¿no? De ahí su nombre Vulgata. Entonces, cuando Jerónimo traduce la Vulgata, incluye los libros apócrifos. Fueron incluidos por Jerónimo en la versión llamada Vulgata, siglo IV después de Cristo, y fue la traducción del texto bíblico al latín. En esta versión fueron incluidos 14 libros que nunca figuraron en la Biblia hebrea. Son Tobías, Judith, primero y segundo Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico. Cuando digo eclesiástico, no confundir con el eclesiastés, no son palabras muy parecidas, ¿no? Eh, Eclesiastés es canónico, es el que todos nosotros conocemos, ¿no? Ese, por ejemplo, que dice vanidad, de todo es vanidad, ¿no? Pero aparece eclesiástico, ¿no? Baruch también. Baruch era el escriba de Jeremías, ¿no? Cuando leemos Jeremías, Jeremías nos dice que el que escribía era Baruch, o sea, Jeremías le dictaba a Baruch, ¿no? Bueno, sin embargo, en libros apócrifos aparece una carta de Baruch, supuestamente de Baruch, ¿ya? Y una carta de Jeremías que se encuentra al final de ese libro apócrifo de Baruch, una carta de Jeremías, que no figura en el libro de Jeremías canónico. También hay adiciones al libro, cosas que se agregaron al libro de Esther, que hay una versión apócrifa de Esdras, o sea, tenemos Esdras, el libro canónico en la Biblia, pero hay otra parte, un agregado de Esdras, ¿ah? Y esto es omitido en algunas Biblias católicas, ¿ya? Incluida la Biblia de Jerusalén. Después tenemos también Susana, Bel y el dragón. Estos dos últimos son agregados al libro de Daniel, ¿ah? Susana, Bel y el dragón, que se cuenta que había, eso no está en Daniel, ¿no? Pero es un agregado que dice que cuando estaban en Babilonia, los babilónicos decían que Bel eh, o Marduk, como le dicen otros también, que es el máximo, la máxima deidad era de los babilónicos, de los babilonios, dice que eh, este, le llevaban ofrenda a la imagen de ese dios y él se la comía en la noche, ¿no? Entonces dice que un joven hebreo, dice, yo voy a desenmascarar eso. Y era que había un pasadizo secreto en el que llevaba al lugar donde estaba la imagen de este dios falso. Y entonces entraban de noche y sacaban la comida, ¿no?
Entonces el otro día abrían y dice, ven, como Bel se comió toda la comida que le hemos traído, ven, no hay nada. ¿No? Y era que unos entraban de noche. Entonces, este joven que hizo, esparció, no sé si fue harina o arena en el piso y lo dejó pronto. Y entonces el otro día, cuando abrieron, lógicamente, la comida no estaba, pero aparecieron las huellas de los que, ¿no? Entonces así se desbarra. Eso es lo que cuenta Bel y el dragón. El dragón, ese dios horripilante que era Bel, ¿no? Este, estos dos últimos son adiciones al libro de Daniel. El cántico de Azarías y los tres jóvenes es el cántico de los tres jóvenes en el horno de fuego del libro de Daniel, ¿no? Que aparece un cántico que eso no aparece en Daniel, pero este, eh, en este libro apócrifo aparece. Eh, por lo tanto, en las versiones católicas se lo incluye como un agregado en el capítulo 3 de este libro. La Biblia de Jerusalén lo pone en cursiva. Y la oración de Manasés, que como ustedes saben, los que han leído el Antiguo Testamento, Manasés fue un rey terriblemente malo, tal vez el peor de todos. Incluso se cuenta, aunque eso no lo cuenta la Biblia, pero cuenta la tradición que mandó matar al profeta Isaías, se lo puso en un tronco eh, y fue aserrado por la mitad. Y la Biblia mismo dice que hizo pasar a su hijo por fuego, es decir, que ofreció a su propio hijo a los dioses abominables y todo eso, ¿no? Pero dice la Biblia eh, que él se arrepintió al final. Y aparece en los libros apócrifos, aparece la oración que él hizo de arrepentimiento. Eso no aparece en la Biblia, ¿no? Pero aparece en eh, libro apócrifo, en la oración de Manasés. ¿Ya? Entonces, y acá tenemos entonces los, eh, estos libros que fueron, que aparecieron en... Ahora, yo les voy a decir algo que tal vez ustedes no sepan, y es que Casiodoro de Reina, cuando tradujo la Biblia en 1569 al español, ¿no? O sea, la Biblia que hoy nosotros tenemos, la popularmente llamada Reina Valera, Casiodoro de Reina, la traduce en 1569, ¿no? Me voy a fijar bien, no sé, cosa que esté diciendo mal, pero acá dice en la primera página, cuando nosotros abrimos, dice antigua versión de Casiodoro Reina 1569. Sí, no me equivoqué. ¿Y por qué le decimos Reina Valera? Porque algunos años después, en 1602, si abrimos la Biblia en la primera página de nuestras Biblias, dice revisada por Cipriano de Valera en 1602. O sea, en 1569 Casiodoro de Reina la traduce eh, al español, o sea, traduce la Biblia al español. Él era un monje católico, pero el catolicismo romano no permitía eh, que, que la gente del pueblo leyera la Biblia. Tenía que, la única Biblia que podían leer, o sea, que podía leer los clérigos, incluso, ni siquiera el pueblo, era la Vulgata, que recién la mencionamos, que había traducido al latín eh, nuestro amigo Jerónimo. Eh, Estaba en latín, o sea, la mayoría de la gente no sabía hablar latín ya a esa altura, ¿no? Y aparte, aunque supiera, estaba prohibido, solamente lo podían leer los clérigos.
y no se podía leer en los idiomas, en los idiomas vernáculos de cada uno. No se podía leer en español, en alemán, en inglés, no, tenía que ser solo en latín. No se podía leer en el idioma vulgar, como le llaman. A pesar de que recién, esas son las ironías, ¿no? A pesar de que recién dijimos que vulgata se llama justamente por la palabra vulgar, ¿no? El vulgo, el pueblo, ¿no? Este, pero entonces no se podía, ¿no? Entonces, los reformadores, justamente este mes estamos en el mes de la Reforma, ¿no? El 31 de octubre, este mes, Dios mediante, celebramos un nuevo aniversario, 500 años y algo, de la Reforma protestante, ¿no? 1517. Entonces Casiodoro de Reina había adherido a la Reforma en España, ¿no? Deja el catolicismo romano y traduce la Biblia escondido porque no se podía, tiene que huir a Alemania, o, no me acuerdo, a países protestantes, ¿no? Tiene que huir para salvar su vida. Casiodoro de Reina y traduce la Biblia al español. En, en la obra que les mencioné recién, Hermenéutica y Exégesis, que escribimos ya por el 2022, explicamos que eh, eh, la versión de Casiodoro de Reina en realidad no fue la primera obra en español, pero sí fue la primera traducción de los idiomas originales, porque ya había aparecido una Biblia antes en español, la famosa Biblia de Alba, que así se llamaba, no sé si un cura o qué, pero no era traducida de los idiomas originales, era traducida de la Vulgata, o sea que era de muy mala calidad, porque era una traducción de una traducción, cosa que no es recomendable para nada, ¿no? Eh, y después había habido también otro eh, de los idiomas originales, pero solamente del Antiguo Testamento para los judíos, ¿no? Pero una Biblia total en español, traducida de los idiomas originales, la primera es con Casiodoro de Reina, ¿no? La famosa Reina Valera que nosotros tenemos hoy, ¿no? Que en 1569 la traduce Casiodoro de Reina y en 1602 la revisa Cipriano de Valera, ¿no? Revisa a ver que esté todo bien, que esté bien traducido. Todo. Bueno, esa versión que se llama la Biblia del Oso, a ver si se las muestro acá. Acá está la famosa Biblia del Oso. Qué gruesa que es, ¿no? Se llama Biblia del Oso porque justamente ustedes pueden ver ahí en la imagen un oso chupando un panal de miel, ¿no? Por eso se llama la Biblia del Oso, ¿no? Entonces, esta Biblia, que aparece en 1569, que tiene un lenguaje muy, bueno, de la época, ¿no? Eh, y de cómo se hablaba en aquella época, ¿no? Por ejemplo, dice en Génesis 1:1, por ejemplo, en vez de crear, dice crió. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desadornada, mire, mire, desadornada y vacía, vacía con Z, como se escribía en aquella época, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, y acá dijo con X, Dixo, sería así, dijo Dios, sea
extendimiento en medio de las aguas y haga apartamiento entre aguas y aguas. O sea, tiene un lenguaje muy antiguo, ¿no? O sea, el lenguaje de la época, 1569, ¿no? Lógicamente, esta Biblia que yo tengo, es una réplica de aquella primera, ¿no? Tal como estaba. Por supuesto que sí. Este, eh, eh, yo ni vendiendo la casa me podría comprar una Biblia de aquella época, ¿no? Usted imagínense que vale una fortuna, este, un incunable, ¿cómo se llama? Se llaman incunables aquellos libros que se imprimieron en aquella primera imprenta, este, en 1450 y pico se inventa la imprenta. Entonces aquellas primeras obras que se imprimieron en aquella primera imprenta se llaman incunables. Un incunable vale una fortuna, ¿no? Nosotros no, lógicamente no lo podemos tener. O sea, esto es una réplica. eh, Acá está la firma de Casiodoro de Reina, la réplica, ¿no? De su firma. Este, y, y bueno, y una de las cosas que les quería decir es que, para su sorpresa, la Biblia del Oso contiene los libros apócrifos, ¿no? Eh, Están los libros apócrifos. eh, eh, y es más, cuando Cipriano de Valera la revisa en 1602, eh, no se retiran esos libros apócrifos y después hubo otras revisiones y recién en el siglo XIX se retiran los libros apócrifos, ¿no? Ya eh, hubo dos revisiones más, 1909, ya en la versión de 1909 ya no aparecen los libros apócrifos y mucho menos en la de 1960. Ah, y acá poníamos, estoy leyendo este, de el canon, los libros apócrifos, y acá decíamos, hablábamos de acá está la página 25. La mayoría de estos libros todavía figuran en las versiones católicas. Un dato que la mayoría de los evangélicos desconocen es que cuando Casiodoro de Reina publicó su traducción en 1569, llamada Biblia del Oso, por la imagen de un oso chupando miel en su portada, en esta versión los libros deuterocanónicos o apócrifos fueron incluidos. La mayoría de los evangélicos conocemos esta traducción como Reina Valera, pues fue traducida por Casiodoro de Reina y en 1602 fue revisado por Cipriano de Valera. Casiodoro de Reina había sido monje católico romano y al abrazar la reforma se vio obligado a huir de España para salvar su vida. Algunos creen que Casiodoro de Reina incluyó estos libros con el fin de que la traducción pudiera pasar desapercibida, pues estaba prohibida la traducción de la Biblia a la lengua vulgar. No debemos olvidar que eran años en que la Inquisición del catolicismo romano llevaba a la hoguera a quienes no estaban de acuerdo con su doctrina. Cabe destacar que cuando Cipriano de Valera hizo la revisión en 1602, estos libros fueron incluidos nuevamente y solamente fueron retirados en el siglo XIX. Entonces, ahí eh,
pueden ver entonces que los libros apócrifos figuraron en la famosa Biblia del oso, ¿no? Ahora, ¿por qué fueron rechazados? Bueno, los judíos no lo incluyeron en su canon, este, eh, porque contenían errores doctrinales, ¿no? El catolicismo romano, al aceptarlos como inspirados, ¿no? Inspirados por Dios, entonces basa su doctrina. Em, y vamos a ver ahora cómo si Si abrimos en Macabeos, segunda Macabeos, capítulo 2, 12, perdón. Vamos a ver, Macabeos. Vamos a ver, segunda Macabeos, capítulo 12. Acá está. De donde el catolicismo romano eh, basa su doctrina de la intercesión por los muertos, ¿no? Como ustedes saben, el catolicismo romano, si uno es católico romano, puede pedir que se haga una misa por un familiar muerto, ¿no? Entonces, ellos creen en el purgatorio, ¿no? El catolicismo romano cree en el purgatorio. Esa doctrina del purgatorio la sacan de Macabeos. Entonces, ellos dicen que hay personas que todavía no entraron al cielo, están en el purgatorio esperando. Entonces, hay que interceder por esas personas para que entren al cielo. Entonces, uno paga una misa y se hace una misa por el alma de esa persona, por la intercesión por los muertos. Nosotros no creemos en eso, ¿no? Y ellos sacan su doctrina de Segunda Macabeos, capítulo 12, y dice así, dice que eh, ellos estaban luchando, los macabeos, eh, contra la ocupación seleucida, como ya hemos visto, y de pronto en una batalla son vencidos. Entonces se preguntan, pero ¿por qué? Si estamos luchando por el Señor, estamos haciendo su voluntad. Entonces dice que cuando dan vuelta los cuerpos, tienen ídolos entre sus ropas. Entonces, por eso el Señor no nos dio la victoria. Entonces dice acá, entonces, capítulo 12 versículo 40 de Segunda Macabeo. Dice, entonces encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, que la ley prohíbe a los judíos. Fue entonces evidente para todos por qué motivo habían sucumbido aquellos hombres. Bendijeron pues todas las obras del Señor juez justo, que manifiesta las cosas ocultas. Y pasaron a la súplica rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. El valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosamente, muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si consideraba que una magnífica recompensa
era reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. ¿Eh? Entonces, por eso no fueron aceptados en el canon bíblico porque tenía doctrina errónea como orar por los muertos, por ejemplo, bueno, y el catolicismo romano. Entonces, si usted dice, habla con un católico romano y dice, no, pero ¿y de dónde sacan ustedes de la doctrina del purgatorio y de orar por los muertos? Entonces él va a decir, no, nosotros lo sacamos de la Biblia, está en la palabra de Dios, está en Segunda Macabeos capítulo 12. Va a decir, porque ellos creen que esos libros son inspirados, porque por eso le llaman segundo canon. ¿Ah? Y también, por ejemplo, otros libros como Tobías, por ejemplo, ¿no? Que Tobías habla de que este, eh, el ángel Rafael le habla a Tobías que abra el vientre de un pez y que saque sus vísceras, que la ponga en ceniza, eh, eh, y, y que ese humo que iba a salir iba a echar fuera un demonio que hacía que las personas se murieran, en fin, o sea, cosas ocultistas, ¿no? Entonces, por eso esos libros no fueron incluidos, aunque tienen cosas buenas, ¿no? Como hemos leído Macabeos, ¿no? Cosas que son muy inspiradoras, ¿no? Personas que se la jugaron eh, entero por el Señor, pero no debemos considerarlos como inspirados eh, por Dios, ¿no? También eh, están otros libros eh, que no están en la Biblia, ni siquiera en las Biblias católicas, ni en la Septuaginta, pero que floreció ese tipo de literatura en los tiempos intertestamentarios, ¿no? Que son lo que se llaman los pseudoepígrafes o los libros apocalípticos. Este género apocalíptico, hoy nosotros cuando leemos el Apocalipsis, ¡ay, qué difícil es! Pero sin embargo, para eh, la gente de la época, cuando leyó el Apocalipsis, no era difícil de interpretar porque ellos estaban acostumbrados a este tipo de literatura, ¿no? Porque ese tipo de literatura floreció en el periodo intertestamentario. Hubo una gran necesidad de, eh, de una gran necesidad de una esperanza mesiánica, ¿no? Entonces era tanto lo que había sufrido Israel, primero en cautividad babilónica, después este, con la ocupación seleucida, como ya hemos visto, todo lo que pasaron. Este, y entonces hubo esa necesidad de eh, eh, confiar en un tiempo en que Dios iba a cambiar todas las cosas, ¿no? Y es también lo que vemos en los rollos del Mar Muerto, ¿no? Toda esa comunidad de Qumran, ellos esperaban este, que viniera el Mesías a reinar y destruir a sus enemigos y todo eso, ¿no? Todo esto floreció en el periodo intertestamentario. Por eso cuando vino el Señor, había una gran sed, eh, una gran esperanza mesiánica. Entonces, estos eh, libros de género apocalíptico, Consulta. sí, Entonces, que el género de libros apocalíptico es el género que inspiraba sobre el regreso del Mesías. claro,
no claro. sobre los tiempos del fin. Bueno, lo que pasa que para la mentalidad judía eh, se unían las dos cosas, porque ellos esperaban. Por eso que en la época del Señor Jesús eh, se malinterpretó al Mesías, porque ellos esperaban un Mesías que pusiera fin a la ocupación romana, ¿no? Este, eh, y ese era el pensamiento que surge en el periodo intertestamentario, ¿no? Ellos eh, esperaban el Mesías que viniera y que los matara a todos, que hubiera una transformación no solo espiritual, sino también física, ¿no? Por eso que los judíos rechazaron y lo siguen rechazando hasta el día de hoy, la mayoría de los judíos, aunque hay judíos mesiánicos también, pero la mayoría rechaza al, al Señor Jesús, ¿no? Porque ellos esperaban eh, ese tipo eh, de Mesías. Y la comunidad de Qumran eh, también se encontraron muchos libros apócrifos, también no solamente libros de, o sea, los libros canónicos, sino también deuterocanónicos u apócrifos. También, y entre ellos también proliferaba este tipo de literatura apocalíptica o pseudoepígrafe, como se le llama también. ¿Por qué se le llama pseudoepígrafe? Pseudo quiere decir falso y epígrafe firma. Entonces ellos firmaban, no firmaban con su nombre, ¿no? Firmaban con el nombre de alguien, de un personaje famoso de la antigüedad, como Enoc, Moisés, este, Esdras, en fin, personas que tenían eh, importancia, ¿no? Por eso se llama pseudoepígrafe. Por ejemplo, el libro de Enoc, por ejemplo, ¿no? La Asunción de Moisés, todo eso, esos libros florecieron en el periodo intertestamentario. Vamos a leer algo acá ahora de compartir. Y acá también volvemos a la que ya Carlos ya lo conoce porque ya ha leído el libro, de la parte cuando hablamos de la literatura apocalíptica, y cuando decimos literatura apocalíptica canónica de la Biblia, canónica, acá ya no estamos hablando de libros apócrifos, sino los canónicos, los que tenemos en nuestra Biblia. eh, Ese tipo de literatura no solamente está en el Apocalipsis, sino que, por ejemplo, Daniel, evidentemente Daniel es un libro apocalíptico. La última parte de Zacarías, los últimos 3 o 4 capítulos de Zacarías son totalmente apocalípticos. Ezequiel también es apocalíptico. Incluso hay pasajes apocalípticos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, por ejemplo, Mateo 24, 25, ¿no? Creo, ahí donde habla de las señales de los últimos tiempos, son pasajes apocalípticos, ¿no? Entonces, en nuestro libro decíamos, conviene entonces conocer un poco acerca de este género literario conocido como la apocalíptica. Lo que a nosotros nos cuesta tanto entender por la rareza que entraña para nosotros, no lo era tanto para el lector de los tiempos bíblicos. El término apocalipsis en griego es un sustantivo que significa descubrimiento, revelación. Como verbo es apocalipto y su significado es descubrir, desnudar, revelar, dar a conocer. En la actualidad, cuando hablamos de apocalipsis, lo asociamos con catástrofes o la destrucción del mundo. Tanto es así que aún el diccionario de la Real Academia Española da esa definición.
En la época del Nuevo Testamento el significado no se asociaba con catástrofe, nada semejante, aunque la hay. Por ejemplo, si leemos Apocalipsis, hay todo eso, ¿no? Pero simplemente quería decir revelación. El género apocalíptico era bien conocido por parte de los lectores, o sea, lectores judíos, ¿no? Con un trasfondo judío, contemporáneos de Juan. Había surgido durante el periodo intertestamentario y era abundante para aquella época. Algo que a nosotros nos resulta tan difícil de entender, era muy bien conocido para los lectores del primer siglo. Antes de la venida del Señor Jesús, existía en el pueblo hebreo una gran expectativa con respecto a la venida del Mesías. Esta esperanza mesiánica fue uno de los factores preponderantes que preparó el camino para la venida de Cristo. Además, el pueblo judío se encontraba padeciendo persecuciones políticas, económicas y sociales. La dominación griega, luego la corrupción política de la dinastía Asmonea, que siguió el triunfo de los macabeos, la usurpación del trono por parte de Herodes, quien era un extranjero, y finalmente la ocupación romana, fueron las causas de que el pueblo hebreo viniera padeciendo desde hacía mucho tiempo. Esto provocó que por ese tiempo proliferara este tipo de literatura que ponía su esperanza en un libertador que vendría a liberar a su pueblo sufriente. Establecería su reino en el cual la justicia y la paz serían sus principales ingredientes y juzgaría a los enemigos. Se utilizaban nombres falsos de personajes bíblicos de renombre como ser Enoc, Moisés, etc. Esto ya lo hemos visto cuando hablamos de los libros apócrifos. Es lo que se llaman los pseudoepígrafes. En toda esta literatura existe un énfasis escatológico. La palabra escatología es la palabra que se usa para el estudio de los últimos tiempos, porque la palabra escatón en griego quiere decir último. En toda esta literatura existe un énfasis escatológico, es decir, el fin del mundo tal como se conocía hasta entonces era inminente, pensaban ellos, que el fin del mundo tal como se conocía era inminente. Se estaba por entrar en una nueva etapa de gloria para el pueblo judío, con sus odiados enemigos derrotados. En los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto en 1948, este tipo de literatura era abundante. Acá se me corrió acá. Bien, ¿por dónde me quedé? Una característica que tenía este tipo de literatura es que aparecía la orden de sellar el libro para ser leído y entendido mucho después en el tiempo. Este tipo de literatura pseudoepígrafe nunca fue considerada inspirada por Dios y por lo tanto nunca entraron en el canon. Juan utiliza el mismo género para escribir lo que hoy se conoce como Apocalipsis, pero se aparta bastante de algunos de los parámetros utilizados por aquellos escritores. Un ejemplo de ello es que utiliza su propio nombre sin recurrir a un seudónimo. Otro aspecto peculiar de Juan es que, a diferencia de la mayoría de los autores de literatura apocalíptica, no sella el libro. O sea, Dios le dice, no sellen el libro. A Daniel, a pesar de que Daniel no es un pseudoepígrafe, ¿no? Es literatura inspirada por Dios, es un libro canónico, pero si recuerdan, Daniel, Dios le dice a Daniel, sella este libro porque es para muchos días. Sin embargo,
si leemos Apocalipsis, Dios le dice a Juan, no selles este libro, porque el tiempo está cerca, Apocalipsis 22:10. En cuanto a la interpretación bueno, y acá damos cuatro escuelas de interpretación que no vamos a entrar en eso, ¿no? Este, entonces, esos libros eran muy conocidos. Vamos a ver si eh, podemos ver el libro de eh, Enoc, el libro de Enoc. Vamos a ver si ponemos acá Enoc, libro de Enoc. Ahí está. A ver si lo comparto. Compartir. Ahí está. El libro de Enoc. Acá está el libro de Enoc. Mire, acá está. El libro de Enoc. ¿Ahí se está viendo? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí, se ve Bien. impecable. Sí, sí. El libro de Enoc. Vamos a leer capítulo 46. Tiene muchos capítulos. Vamos a leer el 46. Que habla del Hijo del Hombre. Acá estamos en el 48. Sería la otra. Y acá estamos en el 48. Y acá estamos en el 46. Em, capítulo 46. La cabeza de los días y el Hijo del Hombre. Dice el libro de Enoc. Y allí vi a uno que tenía una cabeza de días, y su cabeza era blanca como la lana. Y con él estaba otro ser cuyo rostro tenía la apariencia de un hombre, y su rostro estaba lleno de gracia como el de los santos ángeles. Y le pregunté al ángel que iba conmigo y me mostró todas las cosas ocultas acerca de aquel Hijo del Hombre. Si recuerdan, eso lo vimos hace unos días. Daniel habla del Hijo, dice, vi uno semejante a un Hijo de Hombre, ¿ah? Y después dijimos también que era el título preferido del Señor Jesús. El Señor Jesús cuando se nombraba a sí mismo decía, el Hijo del Hombre, ¿ah? Él mismo era el título preferido de él, el Hijo del Hombre. Su rostro estaba lleno de gracia como el de los santos ángeles. Y le pregunté al ángel que iba conmigo y me mostró todas las cosas ocultas acerca de aquel Hijo del Hombre que era. Y de dónde era y por qué se fue con la cabeza de los días. Y él respondió y me dijo, este es el Hijo del Hombre que tiene justicia, en quien mora la justicia y quien revela todos los tesoros de lo que está escondido, porque el Señor de los Espíritus lo ha elegido, y cuya suerte tiene la preeminencia ante el Señor de los Espíritus, ante el Señor de Espíritus en rectitud para siempre. Y este Hijo del Hombre, quien ha visto, levantará a los reyes y a los poderosos de sus tronos, y los fuertes de sus tronos, y soltará las riendas de los fuertes, y rompe los dientes de los pecadores. Vieron como siempre hay eh, un juicio hacia los pecadores. Y derribará a los reyes de sus tronos y reinos, porque no lo ensalzan ni lo alaban.
ni reconozcan humildemente de dónde les fue otorgado el reino. Y humillará el semblante de los fuertes y los llenará de vergüenza, y las tinieblas serán sus moradas. Esto está en internet, o sea, ustedes, si lo quieren leer, está, o sea, todos estos libros apócrifos, todo eso está en internet, ¿no? Y humillará el semblante, y bueno, está gratis, ¿no? O sea, esto yo lo bajé gratis, no, no. eh, y humillará el semblante de los fuertes y los llenará de vergüenza, y las tinieblas serán sus moradas, y los gusanos serán su cama, y no tendrán esperanza de levantarse de sus lechos, porque no ensalzan el nombre del Señor de los espíritus. Y estos son los que juzgan las estrellas del cielo, y levantan su mano contra el Altísimo, y pisen la tierra y habiten en ella, y todas sus obras manifiestan injusticia, y su poder descansa sobre sus riquezas y sufestan los dioses que no han hecho, que han hecho con sus manos, y niegan el nombre del Señor de los Espíritus, y persiguen las casas de sus congregaciones, y los fieles que se aferran al nombre del Señor de los Espíritus. Y después sigue capítulo 48. En en aquellos días habrá subido la oración de los justos y la sangre de los justos de la tierra ante el Señor de los Espíritus. En aquellos días los santos que habitan arriba en los cielos se unirán con una sola voz y suplicar y orar y alabar y den oh, gracias y bendigan el nombre del Señor de los Espíritus por la sangre de los justos que ha sido derramada para que la oración de los justos no sea en vano ante el Señor de los Espíritus y para que se les haga juicio y que no tengan que sufrir para siempre. O sea que como podemos ver entonces, ya en el periodo intertestamentario era común este tipo de literatura. Por eso Juan aprovecha que ya había un conocimiento de este tipo de literatura para escribir el Apocalipsis. Y en este libro también que escribimos en el 2022, explicamos por qué nos es tan difícil a nosotros eh, entender el género apocalíptico. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza está diseñada para leer la narrativa con un principio, algo en el medio y un final. Y así es como estamos programados. Nosotros cuando vemos una película, por ejemplo, a ver cómo termina, por ejemplo. Cuando leemos una novela, ¿no? Bueno, a ver, ¿con quién se casa la muchacha? Al final, yo qué sé, cosas así, ¿no? Porque, bueno, y esto viene de nuestra cultura, de la cultura occidental, eh, de la cultura grecorromana, sobre todo, ¿no? Formó nuestra cabeza. Esa cultura grecorromana, sobre todo de Grecia, nos programó para leer de una manera y para ver una película de una manera o para ver una obra de teatro de una manera. Eso viene de la época de la tragedia griega, ¿no? Y de la narrativa griega. Si leemos Aristóteles, Aristóteles escribe, eso lo mencionamos en el libro, seguramente Carlos recuerda. Eh, Aristóteles escribe en una de sus obras que se llama Poética. En la Poética, Aristóteles habla de la tragedia griega, ¿no? Él discurre en la Poética sobre la tragedia griega, cómo debe ser una buena tragedia griega, ¿no? Entonces, y él dice que toda buena obra debe tener un comienzo, un medio y un final, ¿no? Y eso condicionó nuestra cabeza, ¿no? Entonces, en la cabeza occidental todo tiene que tener un
un desarrollo, un comienzo, un medio y un final. Pero esta no es la cabeza de los escritores del Medio Oriente, los escritores bíblicos. Eh, entonces, eh, ahí en ese libro que escribió mencionamos, por ejemplo, que cuando nosotros vemos, o sea, vemos una película de Hollywood, ya sabemos que comienza, tiene un medio, algo en el medio ahí y un desarrollo final. Tiene un hilo conductor, un desarrollo y un final. ¿Qué pasa? Cuando vemos a una película que no sigue los parámetros hollywoodenses, eh, decimos, pero qué película más rara, no entendí nada, no entendí nada. Lo mismo sucede en la literatura. Por ejemplo, leemos una novela, y, bueno, queremos llegar al final de la novela a ver cómo termina. Cuando algún autor rompe con esa estructura narrativa, no entendemos nada. Por ejemplo, el caso de Julio Cortázar, por ejemplo, escritor argentino muerto hace unos años. Julio Cortázar escribió una novela que, que se llama Rayuela. En esa novela, eso lo contamos en el libro también, Cortázar rompe con esta estructura aristotélica, rompe con esos parámetros estéticos y uno lee el libro Rayuela, que es un libro gordo así, este, incluso él da unas instrucciones cómo leerlo. Al principio del libro, Cortázar da instrucciones cómo leer ese libro. Porque claro, porque con nuestra cabeza no podemos, porque estamos programados para otra cosa, ¿no? Entonces, cuando Cortázar escribe Rayuela, algunos críticos literarios dicen, es una obra de arte, es un genio. Otros, por otra parte, dicen, no, fue demasiado lejos. Cortázar fue demasiado lejos, desvirtuó el género narrativo. Y así sucede con la literatura apocalíptica, ¿no? O sea, nosotros cuando leemos Mateo 24, creo, es ahí cuando se habla de cuando le preguntan los discípulos, ¿cuándo serán estas cosas? Después que el Señor dice, no quedará piedra sobre piedra, ¿veis este templo acá? Sí, capítulo 24, señales antes del fin, ¿no? Entonces, nosotros leemos eso y nos tiramos de los pelos porque de repente el Señor está hablando para esa generación, pero de repente salta a los últimos tiempos en la gran tribulación, eh, y, y va y viene como si nada, y no tiene ningún problema en ir y venir, no hay un desarrollo cronológico. Y con nuestra cabeza nosotros no estamos diseñados para entender, pero sin embargo, para la cabeza de el lector de aquella época, de esa cultura de Medio Oriente, la la cultura semítica de Israel, eh, Aram, todos esos pueblos, ellos no les costaba nada entender eso, porque estaban acostumbrados a ese tipo de literatura, que rompe con los parámetros nuestros, ¿no? Nuestra cabecita, nosotros tenemos nuestra cabecita cuadradita, ¿no? Cuadradita para entender. Entonces,
no podemos entender, eh, eh, porque en los libros apocalípticos, como Daniel, por ejemplo, Daniel está hablando, por ejemplo, del cuerno pequeño, y el cuerno pequeño es Antíoco Epifanés, y de repente habla de la venida del Hijo del Hombre, y que esto y que aquello, y va y viene, y va y viene, y sin ningún problema, no, y nosotros, claro, eso nos descoloca porque nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de narrativa, ¿no? Sin embargo, para los tiempos bíblicos, de esa cultura, ¿no? De esa cultura, la cultura hebrea, eso era totalmente válido, ¿no? Entonces, ellos ya venían con una preparación, ¿no? Con toda esa literatura apocalíptica que lo atestiguan también los descubrimientos de Qumran, ¿no? De los rollos del Mar Muerto. En los rollos del Mar Muerto no solamente aparecieron eh, los libros bíblicos, sino también libros de pseudoepígrafes y libros apócrifos, ¿no? Entonces era una literatura que circulaba porque había una gran expectativa mesiánica, una gran esperanza mesiánica, ¿no? Una gran esperanza mesiánica, ¿no? Que ellos estaban hastiados de primero la cautividad babilónica, después Antíoco Epifanés, después Herodes, después los romanos, por si fuera poco, ¿no? O sea, la cuarta bestia de Daniel, ¿no? Roma, ¿no? Como hemos visto la cuarta bestia de Daniel. Entonces, ellos estaban acostumbrados a leer este tipo de literatura, ¿no? Por eso cuando Juan escribe el Apocalipsis, los lectores hebreos, no tanto los gentiles, pero los hebreos podían entender perfectamente, ¿no? Entonces, el Apocalipsis se escribe, y ya le doy la palabra a Carlos, no para eh, asustar a la gente, sino para dar ánimo a la iglesia que estaba siendo perseguida en ese momento. Carlos, Una consulta, porque a mí me genera dudas todo este tema de los libros apócrifos. Los libros apócrifos entonces no están escritos con ninguna mala intención. O sea, son libros, podríamos decir, buenos, de literatura de hombres de Dios, lo que no son inspirados, es el único tema, que no exactamente. podemos tomarlo, pero no es que sean un cuco, digamos, que si los No, no, leemos, no. que si los leemos estamos de alguna forma metiéndonos en literatura pagana. No, 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 no son literatura pagana, no son literatura pagana, no, 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 no. La iglesia los conocía, la iglesia los apreciaba, pero sabía que no eran inspirados por Dios, o sea, no se le ocurría predicar, decir, bueno, hoy vamos a predicar sobre Segunda Macabeos capítulo 12, no, no, o sea, no eran libros para la liturgia, para la lectura pública, ni en la sinagoga tampoco. En la sinagoga tampoco. Los judíos, en las sinagogas no se leía esos libros. Eh, Esos libros no eran leídos en la sinagoga cada día de reposo, ni son leídos hasta el día de hoy tampoco, ¿no? Pero sí. Y el Hijo de Dios actual, ¿debería o no debería leerlos? Eh, Aquel que tiene ya un buen sustento bíblico lo puede leer perfectamente. No es recomendable para hermanos que recién empiezan en su caminar con Cristo, ¿no? Por eso es que los tratamos, por ejemplo, acá en el seminario, porque ya es gente que ya tiene una base bíblica, ¿no? Porque usted imagínese, alguien que recién se convierte y lee Segunda Macabeos capítulo 12, entonces dice, yo voy a orar por el alma de mi abuelita que se murió, porque acá dice la Biblia que ellos oraron por el alma de aquellos soldados, yo voy a orar por el alma de mi abuelita o, no sé qué, o quien sea, Sí, sí. ¿no? Entonces,
por eso no es recomendable para personas que recién comienzan el camino del Señor, o no, por ejemplo, por ejemplo, Tobías, ¿no? Que sacó las vísceras de un pez para, eh, para ahuyentar a un espíritu demoníaco, ¿no? Entonces, y bueno, y algún hermano nuevo de repente se puede ver tentado, yo que sé, a recurrir a, a, este, a, a prácticas ocultistas, por ejemplo, ¿no? Y sí, hay que saber diferenciar, ¿no? Sí, yo el trabajo que usted pidió yo lo hice justamente sobre el libro de Tobías y me Mm, pareció, entre paréntesis, ¿no? Digo, no lo digo afirmando, sino me pareció algo más fantasía que, que porque el libro de Apocalipsis de alguna manera tiene como una fantasía, pero uno ve que tiene un peso profético. claro, Pero en el libro de Tobías uno ve una fantasía, ve como un cuento, ve como algo que uno no saca una enseñanza para uno, porque del libro de Tobías yo hice todo el estudio y no, digo, si me pregunta qué me quedó espiritualmente, nada, porque hasta, o sea, no es algo que uno lo edifique. claro, por eso que los judíos no lo aceptaron en el canon, no fue aceptado, este, no entraron, esos libros no entraron en el canon. Aparte, otra cosa es que no habían sido escritos por alguien que tuviera un peso histórico, teológico, ¿no? O sea, tampoco se supo quién escribió ese libro, ¿no? Entonces, y también se escribió en ese periodo donde se consideraba que la profecía estaba cerrada, ¿no? O sea, que el Claro, claro. último profeta había sido Malaquías. Entonces, los demás escritos podían ser o no muy buenos, pero no eran inspirados porque la profecía había cesado. Así que sirve como para entender la mente de aquel tiempo, la espiritualidad que había en aquel Exactamente. tiempo, y para tener una referencia de un tiempo en el cual es la única literatura que tenemos, porque de los 400 años de silencio es la única literatura que tenemos. Exactamente, exactamente. ¿Está? ¿Sí? Fueron 400 años de silencio profético, Profético, pero claro. ahí está, pero se escribió mucho, ¿no? Se escribió mucho, pero no era inspirado por Dios, no era inspirado por Dios. Este, y bueno, y de los rollos del Mar Muerto vimos que esa comunidad de Qumran, eh, también ellos tenían eh, eh, esa práctica de leer estos libros. E incluso algunos surgieron dentro de la comunidad de Qumran, ¿no? Ajá. Porque ellos consideraban que el sacerdocio estaba corrompido y que no se podía, este, lo cual era cierto, ¿no? Pues ya hemos visto, ¿no? El sacerdocio acá, cómo luego del cautiverio babilónico fue en decadencia, ¿no? Y ya para la época del Nuevo Testamento era un cargo totalmente político que no tenía ningún peso espiritual, ¿no? Y los saduceos no creían en nada, eran prácticamente casi ateos, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver ahora. Este, eh, yo traje para mostrarles algunos videos. Acá te voy a mostrar unos videos.
Primero les voy a mostrar el video de el rollo de Isaías. Les voy a mostrar el rollo de Isaías primero. Compartir. Compartir. Y sí, pero tengo que compartir sonido también. Compartir sonido acá. Compartir sonido. Si no, no van a escuchar nada. You are in a very special place. Right now, you are at the Holy of Holies of the Son of the Book. No sé si se escucha ahí y se ve, díganme si se escucha y se ve. Yo algo escuché, pero me parece que está en inglés, ¿puede ser? Sí, sí, está en inglés. Eh, este es el curador del Museo del Libro en Jerusalén, donde yo le decía eh, que está la mayoría de los rollos del Mar Muerto descubiertos en Qumran. Eh, Él es un argentino, Rodolfo Ronman, eh, es judío de origen argentino, y él ahí muestra, y, y él dice, vamos a ver un lugar muy especial. Right now, you are at the Holy of Holies. Están en el lugar santísimo, dice él. The Holy es lo que sería algo así como el santo de los santos, que es lo que nosotros traducimos como el lugar santísimo. Dice, vamos a ver lo que sería algo así como el lugar santísimo. ¿Ah? Recuerdan que en el templo estaba el lugar santo y después estaba la parte de atrás, el lugar santísimo, donde estaba el arca con la presencia de Dios. Entonces él, usando esta metáfora, ¿no? Esta metáfora dice, vamos a ver el lugar santísimo de nuestro museo, dice él. ¿Eh? Y ahí él va a mostrar el lugar exclusivo donde está el gran rollo de Isaías. Aparecieron dos rollos en Qumran, pero uno estaba en muy malas condiciones, fue imposible recuperarlo, pero el, el segundo rollo sí prácticamente entero salió. Of the Son of the Book, where the Dead Sea Scrolls are. Eh, Ahí está diciendo que son los rollos del Mar Muerto, Dead Scroll, rollos del Mar Muerto. Kept. Let's see. Come with me. Vieron que ese rollo en particular no está en la exhibición de el museo abierto a todos. Es un lugar muy especial que está con una temperatura especial, todo. Vieron la puerta esa para entrar, que es una puerta, se veía pesadísima, o sea que ahí tienen muy pocas personas tienen acceso a ese lugar porque se lo cuida lógicamente, ¿no? Tiene más de 2000 años esto, ¿no? Entonces puede haber bacterias, puede haber cosas eh, eh, que, que hagan que el material, no olviden que esto es cuero, ¿no? Que el material se corrompa. I am about to show you our Mona Lisa. Dice, esto es nuestra Mona Lisa. O sea, la Mona Lisa es en el Museo
¿Dónde es que está la Mona Lisa? No sé si en el Louvre, no sé, en uno de esos En el museos. Louvre está, en el Louvre. Ah, entonces, claro, cuando uno va a ese museo, el lugar principal que uno quiere ir es, es donde está la Mona Lisa, ¿no? Entonces, él dice, esto es como si fuera nuestra Mona Lisa, o sea, la pieza más importante de nuestro museo. The most important cultural treasure of the Jewish nation is the Great Isaiah Scroll, the second largest scroll discovered in Qumran Cave. El segundo rollo de Isaías descubierto en el Mar Muerto. Recuerden lo que dijimos recién, que el primero no se pudo recuperar, estaba en muy mal estado, pero este fue el segundo que apareció. Containing all the 66 chapters Contiene los 66 capítulos of the prophet Isaiah you have in del our profeta Bibles. Isaías. Take a look at the manuscript. This is the real Isaiah scroll. It has 2,100 years, and you can read from it. Hazon Ishayahu ben Amos, Asher Ahí está leyendo en hebreo, Isaías, hijo de Amós, Chazal Yerushalayim, Al Yehuda. The vision of the prophet Isaiah, mentioning the city of Jerusalem, the same city that today is located the Shrine of the Book, and wherein the Isaiah scroll is on display. I invite you to read the same words. y ahí está invitando a leer aquellos que pueden leer eh, hebreo, pueden, o sea, estos rollos fueron digitalizados. Ustedes pueden entrar a internet y verlos como si estuvieran ahí en el museo, acercar la imagen, y leer de los propios rollos, o sea, no la traducción, sino los propios rollos, lógicamente, ¿no? Si pueden leer hebreo, ¿no? Entonces, el Museo de Jerusalén digitalizó todos estos rollos y están gratis en internet. Entonces uno puede entrar y puede leer y ver eso, eh, aquellos quienes no podemos ir a Jerusalén por una cuestión económica, lo podemos leer igual por internet. From the Bible on the internet version and to enjoy the content of the prophet Isaiah. Vieron entonces que em, lógicamente esos libros, esos rollos tienen un valor histórico tremendo porque son la literatura bíblica más antigua que existe, ¿no? Ese, por ejemplo, tiene más de 2000 años, ¿no? Y bueno, se conservó por el clima seco de ahí del Mar Muerto, ¿no? Que eh, eh, permitió que esos materiales se preservaran. ¿Vieron el largo que tiene yo no sé, pero tiene como, no sé, 3 4 metros, el rollo? Eso se hacía, se pegaban los cueros se pegaban y se hacía el rollo, ¿no? Eh, eh, para escribir y el, el hebreo se escribe de derecha a izquierda, ¿no? A diferencia de como nosotros hoy escribimos, ¿no? De izquierda a derecha, la mayoría de esas lenguas semíticas, tanto el hebreo como el árabe, el arameo, el ugarítico, son escrituras semíticas que se escriben de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, eh, eh, ahí está el gran rollo de Isaías. Ahora vamos a ver otro también del Museo de Jerusalén.
Déjenme que lo busque acá, donde ahí sí muestran los otros rollos, ¿no? Este, bien, compartir, compartir sonido, compartir sonido. Este sí está en español. Y compartir pantalla. Por primera vez en décadas fueron exhibidas al público importantes. ¿Se puede ver y escuchar ahí? ¿Se ve y se escucha? Sí, Bien, entonces, Hola, sí, no se, no se escucha, por ahora no se escucha. A pero me ver, sí, dijeron que sí pero está recién, pero recién me dijeron que sí. sí, se escuchaba. bien. A ver ahora. Partes de los llamados rollos del Mar Muerto en el Museo de Israel Sí, en ahora Jerusalén. sí. Se trata de dos secciones del Gran Rollo de Isaías, el documento bíblico más completo y antiguo que haya sido encontrado, en el que se incluyen sus famosas palabras que las espadas se transformen en herramientas de arado. We have put on display for the first time in 41 years 5 meters of the Isaiah scroll, including the important verses about Isaiah's message of peace, about turning swords into plowshares, and about nations not lifting up swords against other nations. We felt that for the 60th anniversary of the State of Israel, this was an important and meaningful message to come from the Israel Museum to a broad public. We are very pleased that President and Mrs. Bush are hosting a 60th anniversary celebration reception at the Israel Museum, and that they will have an opportunity to see the great Isaiah scroll and to receive this message from us. The Great Isaiah Scroll is the most important cultural treasures of the Jewish nation and one of the most important archaeological discoveries in the 20th century. El rollo de Isaías fue encontrado junto con los otros rollos del Mar Muerto que datan del año 120 antes de la Era Común en una cueva cerca de Qumran. El de Isaías es uno de los mejor preservados y el único en el que se incluye un libro bíblico completo. Bien. Entonces, ahí, si alguna vez van a Jerusalén, tienen que ir ahí a- al Museo del Libro, donde están los rollos del Mar Muerto. Este, hay rollos incluso hay algunos hasta rarísimos, de cobre, o sea, diferentes materiales, algunos hasta de cobre. Eh, y que dio mucho trabajo abrir ese rollo. Se tuvo años porque claro, por todos esos como 2000 años se había como soldado, ¿no? Entonces dio mucho trabajo poder abrir ese rollo con tremendo cuidado y lógicamente expertos, ¿no? Para poder leer ese rollo, ¿no? Entonces, bueno, así que hemos visto entonces eh, los libros apócrifos, los libros eh, pseudoepígrafes, eh, y toda esta literatura, porque no podíamos dejar de mencionar la literatura que floreció en este periodo intertestamentario, ¿no? Así que bueno, con esto entonces terminamos el curso y Dios mediante la próxima clase será el examen. Después voy a poner en el grupo ahí la presentación de PowerPoint, y repasen y vean las clases nuevamente en video y Dios mediante la próxima clase tenemos nuestro examen.
No sé si hay alguna pregunta. Eh, Tengo una pregunta, Hugo. Carlos. Sí, en base a todo lo que hemos dado, eh, tanto en esta clase de tiempo intertestamentario como las anteriores que diste, eh, uno saca en conclusión de que la Iglesia Católica como que sigue de alguna manera porfiada en todo el tema de sus liturgias y también de parte de su doctrina, ¿no? El tema de María, el tema de, como decías tú, de la misa por los muertos. Y, y yo he visto un fenómeno en los últimos tiempos, casi a la par de que uno sigue estudiando y que sigue incrementando su conocimiento y le genera dudas y preguntas. ¿Y por qué algunas personas del ambiente cristiano evangélico actual siguen nombrando nuestros hermanos los católicos? Digo, la pregunta es, ¿son hermanos nuestros los católicos? Sí, depende. Eh, la salvación es individual, ¿no? No es por pertenecer a una iglesia u otra, como tampoco por pertenecer a una iglesia evangélica, se puede decir, es un hermano, ¿no? O sea, eh, mm, hay, hay personas del catolicismo romano que son muy sinceros en su fe. Y hay una cosa que tal vez ustedes deben saber, que es la mariolatría, el culto a María, en otros países no es tan fuerte. Es más fuerte en América Latina. Hay un libro, que no lo tengo por acá, que se llama El otro Cristo español, de Juan Mackay. Él creo que es un irlandés que escribió a principios del siglo XX, ya por mediados del siglo XX, un libro muy antiguo que está agotado. Se llama El otro Cristo español, em, donde España, España se fanatizó con el catolicismo romano y principalmente con el culto a María, superando incluso al propio Vaticano, ¿no? O sea, España se creía con, bueno, no en vano, los reyes que estaban en 1492, cuando Colón descubre América, Fernando e Isabel, este, cuando íbamos a la escuela, ¿se acuerdan que nos enseñaba? Justamente se llaman los reyes católicos, los reyes católicos. Ellos mismos se llamaban a sí mismos los reyes católicos, ¿no? Fernando e Isabel. Entonces, ellos creían que tenían esa misión de llevar el catolicismo romano, pero en su parte más fanática. En cierta parte de ese libro, Mackay llega a decir una parte: España se emborrachó de religiosidad. Si nosotros leemos, eh, yo he hecho algunos trabajos para la universidad, investigando la literatura de los españoles, de los conquistadores en aquella época. Incluso escribí una monografía sobre Malinche, la de México. Y si uno lee, por ejemplo,
las cartas de relación de Hernán Cortés, eh, si lee el Inca Garcilaso de la Vega, que escribe sobre la conquista española en Perú, eh, eh, si lee las personas que escribieron sobre sobre la conquista, ellos eran fanáticos religiosos. Ellos no se movían, aunque después iban y masacraban pueblos enteros, pero no se movían sin escuchar misa. Eh, entonces, ellos, el evangelio que ellos presentaron en América fue el de eh, Jesús, niño, y la Virgen María, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros vemos del catolicismo romano en América Latina es casi siempre María con el niño en brazos, ¿no? Este no es el catolicismo que prevalece en otras partes de, del mundo. Eh, entonces, es bien interesante incluso otra cosa que me olvidé de decir, si nosotros leemos el diario de viaje de Cristóbal Colón, el diario de viaje de Cristóbal Colón, Colón estaba enfermo, era un fanático religioso y Colón creía, y el tipo se lo creía, que él era un enviado de Dios. Incluso su nombre, Cristóbal, viene de Cristóforo, que quiere decir portador de Cristo. Y él dice en su diario, toma un pasaje de Isaías 61, creo, cuando habla de las naves de Tarsis, que las naves de Tarsis vendrían, dice, y en sus costas esperarían. Entonces, él interpreta ese pasaje como que está hablando de él. Y las naves de Tarsis, porque en la Biblia cuando habla de Tarsis, se cree que se trataba de esa parte que hoy es la península ibérica, España, Portugal, toda esa zona. Entonces, él decía, ve, acá está hablando de mí. El Señor habla de mí. Yo soy enviado. Eh, incluso ellos justificaban la explotación de los indígenas y todo, y de los africanos, eh, tomando interpretación del Antiguo Testamento, de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Entonces, Sem son los judíos, Cam son todos los otros pueblos malditos por Dios, porque vieron que cuando se emborrachó Noé, dice que Cam vio la desnudez y dice, maldito sea Canaán. Entonces, y Jafet es el que está entre medio ahí, que dice que habitará junto con Sem. Entonces, decía, nosotros en España somos Jafet y tenemos la obligación de someter a Cam. ¿Ah? Entonces, ellos metían a todos los otros pueblos como si fueran Cam, ¿no? Entonces, toda esa, todo eso fue lo que invadió América, ¿no? Entonces, la religiosidad, mire, yo estuve varias veces en México, ¿no? La religiosidad de los mexicanos es tremenda. Incluso, incluso estuve en la famosa basílica esa porque hay tour, uno se toma un tour, esos ómnibus que son abiertos arriba, ¿no? Entonces van por diferentes lugares y uno de los lugares es la famosa basílica no sé si de Guadalupe, creo que es enorme allá. Este,
y uno cuando entra ahí hay gente haciendo colas, pero no porque uno de repente dice, bueno, son devotos, no sé qué, gente común y corriente, sindicatos incluso, sindicatos agradeciendo y llevando comestible como ofrenda a la Virgen. Eh, entonces, el fanatismo eh, que hay en México es tremendo. O sea, México y Perú, bueno, Perú también, ¿no? Son los dos lugares donde más los españoles estuvieron. ¿Por qué? Y porque había oro, ¿no? Porque había oro ahí en tanto Perú como en México, ¿no? Entonces, esa, esa religiosidad, ¿ah? Sobre todo con María, principalmente se ve más bien en América Latina, ¿no? En otros países no se ve tanto, ¿no? Pero América Latina está, porque España, como dice Mackay, se emborrachó de religiosidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros leemos todo, Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo, que es el que contó fue uno de los que contó cómo se conquistó México y todo eso, ¿no? Entonces, Bernal Díaz del Castillo cuenta que ellos no se movían, sino primero de mañana iban a la misa, ¿no? Entonces, y el Inca Garcilaso de la Vega cuenta también cuando estaban peleando los españoles y de repente uno era herido y sabía que se iba a morir, lo primero que gritaba, confesión, confesión, que se quería confesar porque no quería morirse sin antes confesar sus pecados para ir al cielo. Entonces, todo eso se quedó en eh, eh, el catolicismo romano que llegó a América. América. Es el catolicismo de España, el más fanático. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien. Eh, Sí, sí, eh, Heraldo. eh, la consulta es referente a lo que dimos respecto a los años, las primeras clases quedamos que no, que es a partir de, del periodo intermediario. Para atrás no, todo lo que se dio de historia no. Ahí está, eso mismo. Lo primero fue para ubicarnos, ¿no? Este, por Ahí va. supuesto. Ahora, la caída de Jerusalén en el 587, eso sí, de memoria, 587 antes de Cristo. Note ahí su cuaderno, 587, ponga bien grande, en un lugar ahí que se vea Perfecto. 587 antes de Cristo, ¿no? Que es la caída de Jerusalén por Nabucodonosor. Todavía no estamos ahí en un Perfecto. periodo intertestamentario, pero es clave para poder entender lo que vino después, ¿no? Porque, y Bien. así que, bueno, Y, eh, va, y vas a pasar las preguntas, así después las leemos. claro, seguro, claro, como hacemos siempre, ¿no? O sea, como hacemos un repaso y todo Ah, eso. ah, Sí, sí, hacemos un repaso siempre. repaso. Ah. Así que, bueno, Muy bien. Profesor, una pregunta. sí, Chanel, Sí, escucho. De todas maneras, por más que sea historia, como preguntaba Geraldo, es una base fundamental, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pasa, yo di en el liceo, ¿no? Lo que dimos, la Ilíada, la Odisea, Homero, mucha de la literatura española, yo qué sé, Garcilaso de la Vega, el mío, sí, todo lo que se dio, ¿no? Pero todo lo que se dio el periodo helénico, entonces, ahora, que lo estoy estudiando con usted, veo que en realidad no fue una leyenda. En realidad es la historia misma, no es solamente la historia escrita por Homero, fue la real historia, es la historia, ah, es base fundamental, no solamente para aprender como ahora yo me acordaba de literatura, ¿no? Principio, desarrollo y fin. No, no, no.
No es una simple leyenda, no es una simple película, es nada más y nada menos que la base para todo esto después. Ahí ¿Es está, así? ahí está. Por eso siempre a mí me gusta cuando enseño estas cosas, bajarlo a tierra, ¿no? Para que podamos entender el mundo de aquella época, ¿no? Porque Claro. estas personas del Antiguo Testamento, del periodo intertestamental, en fin, lo que sea, ¿no? No vivían, no eran marcianos que venían del espacio, Claro. ¿no? Estaban en un contexto, el mundo estaba en ebullición, habían problemas internacionales, lo mismo que hay hoy en día, problemática, no era que ellos estaban aislados en una torre de marfil, ¿no? Sino que estaban inmersos en una situación. Y eso es lo que tratamos de, por eso que esto es como una introducción para entender el Nuevo Testamento, ¿no? Para entender lo que vino después en el Nuevo Testamento, ¿no? Así es. Muy bien, gracias. Bien, muchísimas gracias. Entonces, si oramos para despedirnos, hermana Janel nos dirige en oración. Amén. Amado Dios, te damos las gracias por este momento tan lindo que hemos compartido. Agradecemos el poder estar en un mismo corazón y el conocimiento y la sabiduría del pastor que nos está puliendo, puliendo nuestros conocimientos para ablandar nuestros corazones. Así como nosotros personalmente, Señor, te agradecemos realmente, tengo que decirlo, la comunicación de internet que pudimos tener, que tanto oramos para poder estar hoy unidos en este momento. Bendice al pastor y a cada uno de los hermanos que están acá, y en el nombre de Jesús te damos las gracias y danos discernimiento para que en la vida caminemos conforme a tu palabra. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, bendiciones. La hermana María, no sé qué le pasó, que hoy no pudo conectarse, pero bueno, va a haber la clase después. Así que bendiciones, nos vemos Dios mediante el lunes que viene. Bendiciones para todos.